Elmer Cubas. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica con una maestría de la Universidad Católica de Chile. Tiene amplia experiencia en macroeconomía, desarrollo económico y políticas públicas. Ha sido director de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, vicepresidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión de Energía, OCINERC, miembro de la Comisión de Libre Competencia, INDECOPI, profesional especializado de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú. También fue miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial y consultor del Banco Mundial, miembro también del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional del Trabajo, Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, de la Comisión de Economía para América Latina, CEPAL, Fondo Empleo, entre otros. Asimismo, Elmer es actualmente docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y antes de la Universidad del Pacífico. Ha sido también profesor de la Escuela de Administración de Negocios de Graduados ESAN, de la Academia Diplomática del Perú. Ha sido coordinador del Grupo de Macroeconomía del Consorcio de Investigación Económico y Social, CIES. Como ustedes pueden ver, tiene una amplia experiencia, una gran trayectoria. Y para Fuerza Popular es un altísimo honor saber que podemos contar con Elmer. Dentro de nuestro plan para el crecimiento económico, hemos dicho en reiteradas oportunidades que creemos que es fundamental aplicar un boom de infraestructura productiva e infraestructura social. Creemos también que es importantísimo facilitar el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Creemos también importante mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas como la que el día de hoy nos encontramos. Creemos también que para el desarrollo económico tenemos que garantizar una educación de calidad. Tenemos y compartimos muchos puntos y visiones en común. Elmer ha leído nuestro plan de gobierno y lo que queremos con su presencia es, además de poder transmitir nuestros lineamientos, los pueda además profundizar. Elmer es una persona con una gran trayectoria, con una sensibilidad social, trae además su visión provinciana, él es arequipeño de nacimiento y tiene una gran calidad personal y profesional que ayudará a que nosotros también podamos fortalecer nuestra visión del Perú. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, para mí es un día especial, como es público y notorio. Hace más de 20 años vengo estudiando la economía nacional en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, con múltiples colegas y me siento afortunado de poder colaborar en esta tarea política. He tenido largas conversaciones con Keiko Fujimori en las últimas semanas, muy profundas, y al final estoy convencido que hay que apoyar a este partido político importante de masas que está naciendo en el Perú. Es un esfuerzo sistemático y serio de sentir a la población y que está representada, ¿no es cierto?, en un gobierno y con políticas públicas especiales para ellos, ¿no? Por otro lado, estamos viviendo un país con un déficit fiscal importante que se está abriendo además. A ver, un ratito, Elmer, vamos a cambiar de micro. Hola. Decía que estamos recibiendo un país en plena desaceleración económica
fruto de choques importantes internacionales. El 2014 la economía peruana creció apenas 2.5%, de ahí ha venido subiendo algo, pero es un poco un espejismo ver que solamente 2 proyectos mineros están sacando la cara por el país. Si lo sacamos de la escena, la economía está todavía desacelerada, creciendo entre 2 y 2.5%. Con un gobierno de fuerza popular vamos a acelerar el crecimiento económico con políticas macroeconómicas fuertemente anticíclicas, acotadas, bien pensadas, puntuales, para llevar la economía a una tasa de crecimiento de entre 5 y 6% durante los 5 años de gobierno. Como ustedes saben, el crecimiento económico es una maravilla porque permite hacer 2 cosas. Primero, permite generar nuevos empleos y mejores salarios. Esa ha sido la historia del Perú en los últimos 15 años, una economía que ha comenzado a bajar la pobreza y subir los salarios reales de la gente, pero no es suficiente. Es condición necesaria, pero no es suficiente. El Estado ha mostrado que no está a la altura del desarrollo económico. Es la otra pata que está atrasando que el cuerpo vaya más rápido. Estamos hablando básicamente de las brechas de infraestructura, las brechas sociales, la mala educación, la mala salud, la mala justicia y la inseguridad ciudadana. Las 4 son tareas del Estado peruano, que no está yendo a la velocidad de que su población necesita, el ciudadano, el votante necesita un Estado mucho más eficiente, eficaz, efectivo. Y esa es la idea del plan de gobierno, en verdad, que llevar el Estado a donde no está presente y con sólidas políticas eficientes, eficaces, que nos sostengan no solamente un crecimiento generador de empleo, empleo de calidad y salarios reales crecientes. No hay mejor ley que la ley de la demanda, y que cuando crece la demanda de empleo aumentan los salarios. Esa ley es inamovible, no se da en el Ministerio de Trabajo, se da en conjunto, bajo un liderazgo importante y con buenas políticas macroeconómicas. Eso de un lado. Del lado social, por supuesto, hay que seguir avanzando con la pobreza. La pobreza se ha estabilizado. Hace 3 años que en promedio no se mueve, en términos estadísticos sigue en 20%. Quiere decir que hace falta hacer algo más. Entre esas cosas, aumentar, ¿no es cierto?, el crecimiento, pero también cambiar el efecto que tiene el crecimiento sobre los pobres. Básicamente estamos hablando de programas más productivos para la PYME. La PYME ha sido abandonada en estos últimos 15 años. No hay políticas bien calibradas para ellas. Se han dado normas laborales, normas sectoriales y normas tributarias pensando solamente en las grandes corporaciones. Se han dejado de lado a estos segmentos importantes que además dan empleo al 70 y 80% de la población nacional. Un gobierno de fuerza popular va a ser pensado específicamente en subir la productividad de las grandes empleadoras del Perú, que son las pequeñas, micro y medianas empresas. Y también por el lado de los pobladores, ¿no? Entonces, en síntesis, la visión que traigo al plan de gobierno es una visión que pone a la persona humana en el centro de las preocupaciones. No queremos bajar la inflación porque sí, o el déficit fiscal porque sí, o crecer porque sí. No es así. La naturaleza misma de la economía implica tener a la gente real, de carne y hueso, como el centro de las preocupaciones. Queremos un país con pleno empleo, con mejores salarios, con mejores servicios públicos, con mejores sistemas adaptados al Perú realmente existente. Y por eso veo en Fuerza Popular esa representación de masas, ¿no? Es un partido político de masas del siglo XXI. Y he decidido, pues, poner mi grano de arena en esta campaña a partir de hace unos minutos. Muy bien, Elmer Cuba entonces se suma al equipo de Keiko Fujimori. Él ha participado antes en el plan de gobierno del Frente de Centro con Valentín Paniagua, en la Alianza con Solidaridad Nacional también. Y bueno, lo vimos hace algunos meses con Julio Guzmán, hace algunos días ha renunciado a Todos por el Perú, deja de ser militante recluido en los cuarteles y quizás lo veamos como ministro de Economía en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Me haya anunciado durante el verano como su ministro, y estoy muy halagado por eso, pero al final ya decidió incluso irse del partido político que lo dejó. Yo también renuncié incluso una semana antes de que él se haya ido y nunca he participado en esta campaña hasta ahora, ¿no?, de manera activa, y estoy haciendo eso ahora, ¿no? Entonces, el señor Guzmán va a apoyar al señor Pedro Pablo y usted lo hace ahora con la señora Fujimori. Claramente cada uno tomó su camino, ¿no? Como ha dicho él no ha participado en la anterior campaña, pero sí lo habían mencionado como un posible futuro ministro. Pero cuando hemos conversado con Elmer, quiero comentar de que hemos hablado de nuestro plan de gobierno, de la visión que queremos
para el crecimiento económico de nuestro país, de cómo vamos a dejar nuestro país en el 2021. Pero en ningún momento hemos hablado de cargos, de ministerios, ni de repartijas. Eso lo hace el contrincante. Aquí el único compromiso que tenemos, Elmer y yo, es trabajar por el futuro del Perú. Palabras de la candidata Keiko Fujimori en respuesta a una interrogante sobre el pasado político o los vínculos políticos que tendría, o sea, que tiene. Vamos a escuchar otra interrogante. Esa posibilidad. ¿Cómo no? Mira, en el Perú tenemos hoy día 16 millones de trabajadores y van a tener pensión solamente 4. 2.5 millones que aportan sistemáticamente a la parte privada y más o menos 1,5 millones que aporta a la parte pública. Es decir, tienes a 12 millones de personas que están marchando hacia una jubilación de pobres, ¿no es cierto? Que van a tener que trabajar hasta que las fuerzas no levanten, cuidando edificios, limpiando cosas, hasta que no puedan ganar más dinero que no hagan dinero, o vivir con sus familiares de manera más incómoda, no tener un viejito en casa, ¿no es cierto? Que no lo quieren el esposa o el esposo. Entonces, en resumen, eso es una central que vamos a intentar lograr en los próximos 5 años. Una pensión que aumente la cobertura, que no solamente 4 millones tengan pensiones, sino pensar en estos 12 millones de compatriotas que están marchando hacia una vejez sin jubilación. Ese es el nudo central y ahí pondré todos mis esfuerzos, y no solamente yo, sino convocaré a los mejores colegas nacionales e internacionales para proponer ampliar la cobertura. Ese es el problema central. Y en esa reforma integral de las pensiones peruanas se volverá a tratar ese tema seguramente con un punto menor, en verdad, del problema central, que es la ausencia de pensiones en el país, ¿no? Buenas tardes. El Fondo Fiscal de Estabilización, ¿no? Que se llama así. Bueno, mira, el gobierno nos está dejando un déficit fiscal este año, más o menos alrededor de 3% de producto, y según... Está bien, están hablando. Se va a ir hacia un déficit de 4% el próximo año. Solamente en un año te comerías todo el Fondo Fiscal de Estabilización. No es suficiente, tenemos que ser más imaginativos para buscar fuentes de financiamiento alternativas y comenzar a dar los servicios que el peruano necesita, siempre con una regla fiscal prudente. Perú no va a perder la prudencia fiscal que nos ha costado tanto tiempo ganar, y Perú va a sostener su posición privilegiada de solvencia fiscal en la región América Latina, ¿no? Buenos días. Hola. Ya, sobre el tema del plan de gobierno económico de Peruanos por el Cambio, que se llama igual que su líder, ¿no? Primero, su fuerte desconocimiento del mundo de las pequeñas, micro y medianas empresas, ¿no? Es realmente una ridiculez pensar que la gente se va a formalizar por bajar el IGB un punto. No hay evidencia internacional que sostenga semejante planteamiento, ¿no? Y si preguntamos a los colegas más serios de este país, incluso a gente que no es peruana, se va a encontrar que la informalidad tiene profundas raíces estructurales, ¿no es cierto? Tiene que ver con legislaciones no calibradas para los artesanos, para los productores mineros, para los agricultores, para las microempresas. No hemos calibrado el Perú las normas sectoriales, tributarias y laborales para la empresa realmente existente, que es la mayoría. Entonces, esa es la razón del problema. Y no pasa por bajar un puntito el IGB, que al final se puede quedar en la cadena y no pasó nada, ¿no? Y tampoco vas a reactivar con eso. No hay evidencia que muestre que bajando un punto el IGB te vas a formalizar y automáticamente va a aumentar la demanda y todos seremos felices. Eso es una ingenuidad mayúscula. Ese es un tema. Y el otro tema es, aparte de conocer el tema del mundo real de las micro y medianas empresas, es el tema de la propuesta más corporativa, pensando solamente en las grandes compañías. En el plan de gobierno de PPK tú puedes encontrar que las empresas que facturen más de 9 millones de soles al año van a tener un privilegio. ¿Cuál es su privilegio? Poder descontar toda la inversión contra el impuesto a la renta el primer año, y dejando de lado a decenas de miles de compañías, ¿no es cierto?, que no van a tener ese privilegio. ¿Por qué las excluyes? ¿Por qué excluyes a las firmas más mayoritarias del Perú? ¿Y por qué favorece solamente a las que vienen de X UITs en adelante, ¿no? Es un sesgo fuerte, anticompetitivo y antipyme que no puede permitir como economista y como peruano, ¿no?
El tema del CTS hay que verlo en su integridad. Es un tema más que hay que discutir entre una gran reforma laboral. Así como hemos comentado que las pensiones, su problema central es la cobertura, en el problema del empleo, la CTS es el último de los problemas. El problema central del peruano es la informalidad laboral, ¿no? Peruanos que trabajan todo el día, 8, 12 horas, que les cuesta ir a trabajar en el transporte, que no tienen ni vacaciones, ni CTS, ni contratos laborales, ni jubilación, ¿no? ¿Cuántos peruanos hay de esos? Más o menos, de todos los 16 millones, 12 están fuera del sistema también, que son los mismos que no van a tener pensión, ¿no? Ese es el problema central laboral de Perú. La CTS es una discusión de estos formales, que son la casta más alta de los ingresos de Perú, que también hay un problema ahí, que no puedes quitarle derechos laborales a nadie. Nosotros no le vamos a quitar nada a nadie, le vamos a dar más bien oportunidades a estos peruanos que han sido sistemáticamente excluidos en estos últimos años, ¿no? Estamos en esta planta de reciclaje para preguntar en el plan de gobierno de Fuerza Popular si podríamos establecer de intención qué es lo que vamos a hacer con el tema, que es un tema cultural, un tema social y un tema laboral. Así que en la última década del reciclaje en nuestro país ha crecido considerablemente. Y vemos que en los diferentes niveles de la producción hay muchísima informalidad. No hay un apoyo, no hay legislación, no hay normas de las municipalidades para que esto se optimice. ¿Qué se podría hacer de parte del pueblo? Sí, antes de contestar su pregunta, sí quisiera mencionar nuestra gran preocupación, como decía Elmer, por los millones de peruanos que se encuentran marginados, que se encuentran en la informalidad, que no cuentan ningún beneficio. Para ellos es que también tenemos que pensar en adelante en cómo podemos incluirlos en el sistema, cómo podemos hacer que formen parte de ese Perú formal. Como por ejemplo, habíamos ya trazado también la propuesta de que los mototaxistas y taxistas puedan utilizar parte del impuesto selectivo al consumo para un fondo individual que les permitan a ellos en adelante poder contar con un fondo de jubilación. Ese es el gran problema que tenemos que resolver. ¿Cómo podemos incluir a tantos millones que no tienen voz, que no tienen beneficios y que no forman parte de este Perú formal? Y con referencia a la CTS que hizo mención el periodista anterior, a nosotros sí nos preocupa que Peruanos por el Cambio plantee la posibilidad de eliminar las CTS y plantee esta posibilidad del seguro del desempleo. Como lo hemos dicho anteriormente, y además está en su página 149, esto lo que hace es quitarle un derecho al trabajador, beneficiar al empresario y obviamente a las futuras aseguradoras, porque además lo plantean hacer de esta manera. Y con referencia a la última pregunta, el tema del reciclaje en nuestro país recién está empezando. Como me contaba Edu Vergara cuando nos ha explicado cómo funciona esta planta de tratamiento, esta planta de reciclaje, en nuestro país solo el cerca de 40% recicla, cuando en otras partes del mundo llegan a niveles de 70 u 80%. Esto tiene que ser una política pública que permita además y garantice el cuidado del medio ambiente. Pero también somos conscientes que el reciclaje da muchísimo trabajo a miles de personas que, como lo dije inicialmente, no cuentan con ningún beneficio. Se encuentran marginados y a veces maltratados por los gobiernos locales. Tenemos que plantear una política pública que les permita a ellos contar con beneficios, que les permita a ellos formalizarse y sobre todo que puedan contar con el apoyo y el respaldo de los gobiernos locales. A ver, vamos a empezar con la señorita. Sí. Permítanme a mí contestar el tema político, ¿ya? Yo saludo que el señor Acuña haya decidido apoyar al señor Kuczynski, pero en Fuerza Popular nosotros no estamos viendo posibilidades de repartijas de poder ni alianzas con dirigencias de otros partidos. Lo que nosotros queremos es hacer una alianza con el pueblo,
con grupos gremiales, con federaciones, con agricultores, pescadores, con los mineros informales y hacer una convocatoria amplia de diferentes personalidades con gran experiencia que además coincidan con los lineamientos del Plan Perú. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tuvimos también el gran privilegio y honor de contar con Vladimiro Guardo, que nos ayuda en la política de conflictos sociales, con la señora Patricia Donaire, que tiene la propuesta de Amazonía Sostenible, la doctora Jenny Vilcatoma, que ha trazado muy bien una estrategia de lucha contra la corrupción, y hoy el señor Elmer Cubas, que nos va a ayudar en lo que se refiere a lograr un mayor crecimiento económico, una mayor productividad y una mayor formalización de nuestra economía. Solo por poner algunos ejemplos. Vuelvo a repetir, en Fuerza Popular priorizamos la alianza con el pueblo. Con referencia a todos los posibles debates que van a haber, entiendo que hay muchos pedidos y estamos tratando de priorizar y responder a cada uno de ellos. Dependerá de nuestra agenda. Yo a partir de la próxima semana voy a empezar una gira muy larga por el sur de nuestro país, pero entiendo que ya hay definido un debate de técnicos y un debate presidencial a fin de mes. Así es que ahí lo veré al señor Kuczynski. Mira, sobre el tema de la tributación cero, es una medida que va en la dirección correcta, pero no es suficiente. Justamente mi presencia acá es para reforzar y meterle letra chica al plan, ¿no es cierto? Hay que hacer un combo integral que pase también por el mundo laboral, por ciertos componentes tributarios para que la pyme atraerla al mundo formal. Pero no solamente se trata de recalibrar el Estado para la pyme, sino de subir la productividad, que es mucho más importante. Tiene que encontrarse una mejora de productividad corporativa, empresarial, laboral, con un Estado recalibrado. En ese mix de políticas, con estas dos políticas simultáneas, vas a ver que la informalidad va a comenzar a ceder y vamos a dejar el camino hecho para que después los siguientes gobiernos, sobre esa base, tengamos un mejor país más formal y más productivo y con mayores ingresos. Sobre todo la pregunta era, sí, claro, la minería en el Perú en su momento, incluso hasta el día de hoy, que el oro ha bajado casi un 30%, sigue siendo más importante la actividad ilegal que el narcotráfico. Es una amenaza para el país. Pero hay que distinguir entre la aluvial, que está en la Amazonía, de la que está en los Andes peruanos, que siempre ha existido antes de las normas. Las normas han sido dadas tan rígidas que automáticamente han devenido ellos en informales. O sea, eran informales en los 50, en los 60, en los 70 y en los 80. Entonces, insisto, hay que recalibrar las normas de los mineros artesanales para que entren a la formalidad, puedan pagar impuestos y puedan no contaminar. Hoy día no existen, no operan, digamos, sin esas normas y por lo tanto puede haber contaminación y puede haber tema tributario, que hay que ponerlo en escena. Y eso pasa por manejar con mucho cuidado las concesiones, porque operan en áreas concesionadas. Y ha sido la debilidad de los gobiernos que no han entrado por el lado correcto, por el lado de las concesiones. Respecto a la Amazonía, por supuesto, a nadie en su sano juicio se le ocurre que se va a permitir de ninguna manera que sigan depredando los bosques, ¿no? Pero sí controlar la parte de polución y hacerla que ordenadamente pueda tener los cauces de la formalidad, ¿no? Hoy en día en el PBI de Madre de Dios, 40% del PBI se debe a la minería del oro. Entonces es un proceso incluso social que hay que controlar, ¿no? Sí, yo quisiera profundizar en el tema, compartiendo la visión de que hay dos tipos de minería, la aluvional en Madre de Dios y la que se realiza en el resto del país. Y es importante señalar que en Madre de Dios lo que tenemos que hacer es una política de reforestación agresiva para recuperar estos espacios dañados y poder traer tecnologías de otros países, porque sí lo hacen, a través digamos, sacar el oro en las zonas donde hay ríos, y con esta tecnología poder tener este mecanismo, pero con el respeto del medio ambiente. Y este es el compromiso que han firmado los pequeños mineros, los mineros informales de todo el Perú. Todos compartimos esta visión de absoluta protección del medio ambiente, pero también queremos el objetivo de lograr la formalización.
No podemos, a través de las normas, tender trampas a los pequeños mineros, a los mineros informales. Y lo que también rechazamos es que cada vez que hacemos una propuesta, salen los nuevos voceros del señor Kuczynski, los ministros de Estado de este gobierno humanista. Se nota la falta de neutralidad y la clara intención por parte del gobierno del señor Ollantumala de apoyar la candidatura del señor Kuczynski. Para concluir, sí, sobre el tema de la aparente burbuja, no hay una burbuja en el Perú. Lo que hay es un boom. Es un boom, o sea, los precios de las casas, de los departamentos en todo el mundo urbano ha subido de manera importante en los últimos 10 años, pero han sido un reflejo de este nuevo Perú, de estas nuevas clases medias, de nuevos ingresos, de gente joven que tiene 40 años para pagar su hipoteca. No están de ninguna manera inflados, todavía están por debajo de sus similares en Bogotá o en Santiago. En Perú no hay una burbuja, como no hay burbuja no hay nada que explotar. Lo que hay es un boom que ha llegado a su fin por la desaceleración. Y entonces, si el Perú comienza a crecer nuevamente, vamos a estabilizar en esa meseta los precios que hoy día tenemos, ¿no? O sea, no hay ese peligro. No puede haber un boom cuando hay una demanda insatisfecha de vivienda para los peruanos, ¿no es cierto? No es que sea tu cuarta, tu quinta casa, es tu primera casa y la vas a defender. O sea, no hay ese problema. Tu otra pregunta, ¿por qué he decidido? Ya lo dije al principio, he visto en Fuerza Popular un intento sistemático de hacer un partido político y cambiar las instituciones, de hacer reformas políticas de largo alcance, ¿no? Y en ese sentido eso merece apoyo total. Y además he conversado con la candidata Keiko Fujimori intensamente en estas últimas semanas, estoy convencido de sus intenciones y por eso estoy aquí en la mañana de hoy.